Bien. Tenemos los grupos en francés tienen muchas divisiones, ¿no? Ya sea por diferentes categorías y por diferentes terminaciones. Es esta la parte que vamos a elegir en el curso, ¿no? Para dividir los verbos, de acuerdo a su tipo de conjugación. Entonces, siguiendo este hilo, ¿no? De los verbos divididos de acuerdo a su conjugación, tenemos tres grupos mayoritarios, que son los verbos en UR, en ER, los verbos en IR y los verbos que entran en el tercer grupo, que son varias combinaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar viendo el primer grupo de verbos, ¿no? Que son aquellos verbos que rápidamente se identifican porque en su forma infinitiva, c'est-à-dire la forme qu'on trouve dans les dictionnaires, on a UR. Tenemos ER al final del verbo, en su forma infinitiva. ¿De acuerdo? Entonces, uno de estos verbos es el verbo parler. Parler. Es un verbo regular, es un verbo regular, y la conjugación de este tipo de verbos es bastante simple. Lo único que hay que hacer es quitar y añadir las terminaciones en pantalla, dependiendo de las personas, no de los pronombres. Entonces, aquí, por ejemplo, esta conjugación, ¿no? Vamos a leerla del siguiente modo. Je parle, tu parles, il o elle o on parle, nous parlons, vous parlez, il o elle parle. Alors attention, je dis parle, parle, parle et parle. C'est la même prononciation. Tenemos la única que cambia son las dos primeras del plural, porque decimos nous parlons, vous parlez. Las otras cuatro al oral es idéntica. En la forma escrita, evidentemente no, pero cuando lo vamos a pronunciar, sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. D'accord. Ajá. Fidel, ¿puedes utilizar tu micro? Oui, Est-ce que tu peux lire la conjugación, s'il vous plaît? todas, sí, ¿verdad? Oui. Je parle, tu Mhm. parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il Mhm. parle, elle parle. Mhm. Il parle, elle parle. Il parle, elle parle. Ujú. Aquí está la misma, la tercera plural tiene la misma pronunciación que las primeras tres del singular. No nos dejemos engañar por la terminación. Esta siempre va a ser D'accord. parle. ¿D'accord? D'accord, Oui. merci. Todos los verbos que terminen en ER se van a conjugar de este modo y van a tener el mismo detalle en la pronunciación. Las únicas dos conjugaciones o terminaciones de que nosotros escuchamos distintas son las de nous y vous. Nous parlons, vous parlez. ¿Ok? Entonces podemos decir, je parle français, tu parles espagnol, elle parle de l'économie, nous parlons vite, vous parlez à voix basse, elle parle avec sa mère. Ejemplos de frases tenemos. ¿Claro? Ok. Oui, Mm. c'est clair. Hay varios verbos. Este es el grupo mayoritario de verbos, ¿no? Tenemos, la gran mayoría forman parte de este grupo en ER, ¿ok? Así que es lo primero que van a encontrar. ¿Vamos a tener algunas especificaciones? Sí, pero ya las vamos a ir viendo en el camino también. Otro verbo que se comporta como parler y que forma parte del primer grupo, evidentemente, es aimer, el verbo que ya habíamos visto, para decir qué cosa. Amar. Amar. O Me gustar, gusta. ¿no? Me gusta. Cuando yo digo j'aime la musique, ¿no? Me gusta la música. J'aime. Aquí es este verbo. Entonces aquí ya está. Tendríamos ya conjugado, ¿no? J'aime, tu aimes, il, elle, on aime, nous aimons, vous aimez, il o elle
M. ¿Mm? A ver, cuando se habla de regularidad de un verbo, ¿por qué se dice así? No, el verbo es considerado regular porque la raíz de la conjugación no cambia, ¿no? Entonces, en el caso de parler, es la raíz PARL que acompaña toda la conjugación. En el caso de M, es la raíz AIM que acompaña toda la conjugación. Este hecho de que la raíz sea la misma es que nos ayuda a identificar estos verbos como verbos regulares. Cuando la raíz luego va a tener una modificación, ese verbo automáticamente se denomina verbo irregular. Es de ahí que viene la distinción. ¿Sabían esto o no lo sabían? No. ¿No lo sabían? No, sí lo sabían, porque se los habrán dicho cuando estudiaron en el colegio, solo que se olvidaron, pues ahora ya se acuerdan. Ok, ok. A ver, entonces, ese es el verbo aimer que se conjuga así, tal cual como parler. Vamos a ir viendo el siguiente. Aquí tenemos uno de los verbos irregulares. Uno de los verbos irregulares y pues aquí en mi casilla explicativa les digo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿No? Este es el verbo commencer. Commencer. Iniciar en francés. Es considerado irregular, es siempre parte del primer grupo, atención, pero es irregular, ¿por qué? Porque aquí vemos que la raíz cambió, era COMMENC, casi para todas, excepto para nu, que se volvió una cedilla. ¿Mm? Entonces, ¿por qué se volvió una cedilla? Aquí lo dice. Porque de esa forma se respeta la pronunciación. O sea, el verbo a la forma infinitiva es commencer. Aquí tengo el sonido C. Si yo no le ponía una cedilla aquí, a nu, esto yo lo leía comen con. Comenco. Y no está bien, ¿no? Porque estamos cambiándole la pronunciación al verbo. Entonces, para respetar esta pronunciación, se cambió a cedilla, ¿no? Porque recuerden que la cedilla se lee como nuestra S. ¿Mm? Entonces, nous comenzons. ¿Ok? Y este cambio, pues, le valió la etiqueta de verbo irregular. Entonces, ¿cómo lo conjugo, Indira? Te escucho. Nous. ¿Todo? Ah. Je commence. Tu commences. Il, on Se commence. va a escuchar la C al final. Je commence, tu commences. Commence. Ah, Ujú. d'accord. Je commence, tu commences, il, on commence, nous commençons, Ujú. vous comment, comment, Comencé. commencez. Ujú. Ah, d'accord. Commencez, il, elle, commençons. Commence. Commence. Ahora D'accord. recuerda que es el último del plural, es idéntica a la pronunciación de las primeras tres. D'accord. Ujú. Bien, merci. Tenemos otros casos. Este fenómeno sucede también en los verbos que tienen GR, ¿no? No solamente CR, sino GR. Como en el caso del verbo nager. ¿Qué quería decir nager? Nada. Nadar, exacto, nadar, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo lo conjugamos? ¿Quién lo quiere leer? Bueno, Carlos, ¿Vos sí? leo la conjugación. Sí, por favor. Ah. Je nage, Ujú, tu nages, il, elle, on nage, nous nagerons, ujú, vous nagez, Nager. vous nagez, Ujú. il, elle nage. Très bien, merci beaucoup. Alors, ici, l'irrégularité, porque tenemos una E aquí, ¿no? Dejamos la E. ¿Por qué? ¿No? Igual, el mismo caso Porque del si no anterior. sería Nagún, ¿no? Uy, si no sería nagon, ¿no? Entonces, para respetar la pronunciación, je nage, nage, je nage,
tu nages, il, elle, on nage, nous nageons, vous nagez, il o elle nage. D'accord? D'accord. Mm, ok. A ver, siguiente. Tenemos otro verbo irregular, otro caso. ¿Mm? Es el verbo appeler. El verbo que utilizamos cuando decimos qué cosa. Llamarse. Llamarse, ¿no? Ujú. Ajá. Entonces, a ver, aquí sucede una cosa curiosa. Usualmente, en la conjugación, esta L que vemos aquí en la forma infinitiva se duplica. En las primeras tres del singular y en la última del plural se duplica. Pero en las dos primeras personas del plural, o sea, nous y vous, esta L vuelve a ser una sola. Y esta es la irregularidad. No, en realidad es esta la irregularidad, no la parte de las tres primeras singulares y la última plural. ¿Ok? Y esto se hace con un valor fonético bastante estricto, ¿no? El hecho de permitir la abertura de la E en las primeras conjugaciones. Porque aquí yo digo, j'appelle, tu appelles, il, elle, on appelle. Nous appelons, vous appelez, il o elle appelle. Esta E que yo tengo antes de las dos L es una E abierta que permite que yo articule de modo más cómodo la letra E. Porque si yo quisiera, si yo no le pongo, no duplico la L, pues la E se lee muy cortita, como aquí. Yo digo, nous appelons, nous appelons. La E casi no se escucha, es como si yo pasara de la P a la L directamente, porque ese es el fenómeno de pronunciación. Vous appelez, nous appelons. Entonces, ¿cómo podría haber, no podía ser cómodo pronunciar en la primera persona, en las primeras personas de singular, esta E cerrada? Era incómodo. Entonces, la regla, bueno, la evolución del idioma quiso que se le añada otra consonante, otra L, para abrir aquí la pronunciación de la E y que yo la pueda pronunciar normal, sin tanto pensar, ¿no? Que salga más natural. J'appelle, tu appelles, il, elle, on appelle. Nous appelons, vous appelez, il, elle appelle. ¿Oui? Oui. Mm. Carla, ¿puedes utilizar tu micro? Oui. ¿Podrías leer, por favor, Mm, la conjugación? J'appelle, Oui. tu appelles, il, elle, on appelle, nous appelons, vous appelez, ils, elles, on appellent, Il o elle appelle. appelle. Ok. También el pronombre atención nunca se pronuncia, ¿eh? Il, Las finales, en este caso, no las vamos a pronunciar. En el nous y vous usualmente tenemos la tendencia a realizar la liaison. Aquí en algunos casos específicos, no siempre. ¿Ok? D'accord. Uy. Ajá. Aquí tenemos entonces el verbo appeler, que es un verbo irregular. Ahora tenemos el verbo jeter, que quiere decir tirar. Tirar. Aquí sucede exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo lo vamos a leer esta conjugación? ¿Quién se Jeter. anima? Jeter. Vous Je jetez. jette, Vous jetez. tu jettes. Jette, il, elle, on jette. Ajá. Jetons, vous jetez. Il, elle, jette, pardon. Nous jetons, vous jetez. D'accord? Nous jetons, vous jetez. La S aquí desaparece completamente. Nous jetons. Nous jetons, vous Oui. jetez. Ajá. D'accord. Je jette, tu jettes, il, elle, on jette. Nous jetons, vous jetez, il, elle jette. ¿Ça va? Ça va. Ok. D'accord. Aquí les escribí ¿Podrían repetir
Perdón, ¿Sí? profe, ¿puede repetir el último? Il, elle, jette. Jet, igual, ok. Ujú. Merci. De rien. Aquí les escribí sarcásticamente, ¿no? Pero hay una luz al final del túnel, ya que desde la última reforma ortográfica del idioma francés, appeler y jeter son los únicos verbos que duplican la consonante y a los cuales se aplica este fenómeno. Así que solo hay que recordar que estos dos verbos tienen esta conjugación con consonante doble. A ver, no estoy al 100% seguro que sean los dos únicos al momento, pero seguramente de entre los más usados del idioma, pues son los dos únicos. Seguramente no sé si habrá alguno nuevo en una situación muy específica que capaz se comporte de esta forma, pero estos son, estos dos. ¿De acuerdo? D'accord. 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 Ok. Y el Bien, a verbo en ver. infinitivo se lee jeter. 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 La primera es una E cerrada. Ah, jet. Je, je, Je. jeté. Jeter. Ujú. Es la E del pronombre yo. Je, Je. Je. je, Jeter. je, Jeter. oui, jeté. La Es primera tirar. cerrada, la segunda abierta. Ok, oui. Es tirar, ¿verdad? Oui, tirar. Gracias. Ujú. De acuerdo, vamos a ver la siguiente. Aquí tengo otro tipo de verbos que también son irregulares por la cuestión de la raíz. Y uno de ellos es el verbo acheter, comprar, acheter. Y aquí tenemos la conjugación. J'achète, tu achètes, il, elle, on achète, nous achetons, vous achetez, il, elle achète. ¿Oui? Oui, Oui. oui. Entonces, a ver, hemos visto dos fenómenos. Para poder abrir esta E y nos permite a nosotros poder pronunciar de forma más cómoda, ¿no? La palabra, ¿no? O se recurre a duplicar la consonante o se recurre a un acento. Un acento grave para abrir la vocal, abrir la pronunciación de la vocal. ¿No? Esos son los fenómenos que se encuentran en el idioma francés, ¿no? Para poder transformar la pronunciación de una vocal de cerrada a abierta. O duplicar la consonante siguiente o incluir un acento grave. ¿De acuerdo? D'accord. D'accord. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? No. Y en el verbo pensar, ¿cómo sería? Pesé es el verbo pesar. Y pues, ¿cómo lo conjugaríamos? Siguiendo la regla. Se usaría la P-E-S. Je pèse. Pesare. Pèse. Tu pèses. Il, on pèse. Oui, Nous pèsons. oui, Vous êtes. Vous Pes. pesez. pesé, Elle pèse. 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 Voilà. Je pèse, tu pèses, il, elle, on pèse. Nous pèsons, vous pèsez, il o elle pèse. Oui. Pero recuerden que todo esto es con la debida terminación escrita. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, el verbo se lever. ¿Cómo lo conjugaríamos? Je levé. Tu levé. No, este es un Je verbo lève. reflexivo. A ver. Este es un verbo reflexivo y se va a comportar de modo un poquito distinto porque hay que incluirle el pronombre. ¿No? Ese se es lo que usualmente encontramos en español al final de los verbos. Por ejemplo, este verbo se lever es levantarse en español. Antes. En español ese se lo tenemos al final, ¿no? Levantarse, No. despertarse. En francés va a estar antes. Sería Ujú. je me lève. Je me levé. Je me lève, Je me lève. Tu Tu te lèves. Tu te oui. lèves. Tu te lèves, il, elle, on se levé. se lève, Nous nous lever. nous nous levons, Nous nous levons. Vous Vous levez. vous levez. oui.
Il est El se lève. Se lève. Se lève. Se lève. D'accord. Exacto. Ya tenemos también en sí varios ejercicios próximamente con los verbos reflexivos, ¿no? Para ir viendo un poco cómo cambia, ¿no? Bueno, en realidad más que cambia, ¿qué se añade a la conjugación? Uy. Ok, siguiente diapositiva, a ver si terminamos la parte de los verbos ahora. Bueno, aunque no creo, pero bueno, vamos a ver. Tenemos los verbos de tipo répéter. Este verbo sucede lo mismo que anteriormente, se coloca el acento grave para abrir la E, para abrir la E, porque aquí tiene un acento, este es el acento agudo, y este acento no dice que la E está abierta, dice simplemente que la E está acentuada, que esta E se pronuncia, o sea, no da más dato. Para poderla abrir hay que o duplicar consonante o ponerle el acento grave. Y ahí ya se pronuncia de modo abierto, ¿no? Entonces yo aquí esto lo leo. Je répète, tu répètes, il et on répète, nous répétons, vous répétez, il ou elle répète. ¿Ça va? Ça va. Ça va. De nuevo, a ver, Ça va. ¿quién se anima a leerla? Yo. Vas-y. Je répète, Mhm. tu répètes, il, elle, on répète, nous répétons, Mm, vous répétez, Ok. il, elle répète, Répète. répète. Recuerden que cuando vemos el acento grave, la vocal se pronuncia abierta. No, la boca está abierta. Yo digo, je répète, répète. Presten mucha atención, ¿no? Ahora, miren, escuchen bien cuando yo pronuncio el primero. Répète. La segunda E es completamente abierta y distinta respecto a la primera. La primera es ré. Je répète, répète. No sé si escuchan la diferencia. Sí, es más extendida la E con acento. Exacto, grave. La E con acento grave es más, al pronunciarse más abierta, ¿no? Pues es más extendido, como dices tú, ¿no? La pronunciación. Je répète. En cambio aquí, las dos son iguales. Yo digo, nous répétons, répétons, Betón. vous répétez, Vous répétez. il ou elle répète. Répète. D'accord? D'accord. Oui. D'accord. Vamos a ver el último caso. El último caso. de Profe, los yo verbos tengo en una E. duda. Adelante. Sí, usted mencionaba que o podemos utilizar poner doble consonante o poner lo que es el acento grave, Mm. pero esto es opcional o de acuerdo al No. contexto Me de la refería, conversación. en la explicación me refería a que la fonética se evolucionó en tal modo, ¿no? Hizo esto, junto con la ortografía. Y se evolucionó de tal modo. O sea, no me refería a que nosotros tenemos la opción. Nosotros hay que aprenderlo tal cual lo vemos. Pero, o sea, era una especie de... capaz lo dije muy a la francés, por eso les dije, ¿no? Con esa estructura, que se utiliza mucho en francés para contar las cosas. Pero no, nosotros no tenemos ninguna opción. Ok, Ok. d'accord. Ok. Bien, este es el último caso, el último tipo de verbos que forman parte de los verbos en ER, que son los verbos que tienen la Y. ¿Cómo decimos a la Y en francés? Y. Très. Y. 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 ¿Qué sucede en la conjugación? ¿Qué sucede? Que en este caso la modificación, la irregularidad no tiene nada que ver con la apertura de la E. Estos verbos tienen en común, o sea, todos los que forman parte de esta parte, tienen en común YR al final. Y lo que sucede, la irregularidad está en el hecho de que muchos de estos verbos pueden ya sea conjugarse con la Y o conjugarse con la I latina. Esa es la irregularidad. La pronunciación va a ser la misma. Va a ser la misma. Entonces, pero en el caso de
nous y vous. Ahí tenemos ¿cómo se dice? No, no me viene la palabra, perdón. O sea, en este caso sí vamos a ver, ¿no? Que puede ser aquí en vez de Y una I y aquí también en vez de Y una I. Pero en el resto de personas, je, tu, il, el, on, y, las dos del plural, del último del plural, van a ser siempre I. Y latina. ¿De acuerdo? Es aquí donde podemos tener la opción entre Y o I latina. Aquí en nous y vous. ¿De acuerdo? D'accord. D'accord. Vamos a leer entonces. Je paie. Tu paies. Il, elle, on paie. Nous payons. Vous payez. Il o elle paie. ¿Quién está recibiendo muchos mensajes? Ok. A ver, ¿quién se anima a leerla de nuevo? Moi, Carlos. Vas-y. Je paie, Oui. tu paies, il, elle, on paie, nous payerons, Ajá. vous payez, il, elle paie. Perfecto. Merci beaucoup. Ok, a ver. Ha sido un milagro. Hemos hecho en una clase la explicación de toda la variación del primer grupo de verbos, del primerísimo grupo. Vamos a tener muchos ejercicios con el resto de los días de conjugación y todo para ponernos a práctica, ponernos a la prueba. También van a tener un fascículo de los verbos en Classroom este fin de semana para que lo impriman, lo pasen a su iPad, lo pongan en su compu, lo escriban, lo desarrollen, lo que quieran, pero lo utilicen. ¿Ok? Y bien, aquí nos quedamos por hoy. Mañana nos estamos viendo para recordarles también a las personas que tienen que presentar sus trabajos. Mañana es el último día. ¿Ok? Así que mañana es la última opción para que los corrijan en vivo. Si no, ya luego se habla el día del examen. ¿D'accord? D'accord. À demain. D'accord. Bonne nuit à tous. Una duda, profe. À demain. Au revoir. ¿Este verbo qué significaba? Perdón, Ajá, pagar, perdón. pagar. Ujú. Profesor, Y el verbo embroyer, si envoyer, hacemos liaison en nous, vous y él. sí, aquí sí. Uy, D'accord. en esto sí. Esto significa enviar. Ujú. Oui. Se pronuncia je envoye o en J'envoie, envoie. j'envoie, tu envoies, il, on envoie, nous envoyons, vous envoyez, elle envoie. Maxi. Ujú. Sí. Oui. À demain. Nos vemos mañana. Chao, chao. Moi, Au revoir. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.